¿Qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a este video, donde veremos temas relacionados a circuitos RC, RL y RLC. ¿Qué es C y qué es L? Comencemos. Antes de empezar o entrar en materia, definiremos qué es C y qué es L. C y L hacen alusión a unos nuevos elementos que incorporaremos. C se refiere a capacitores y L se refiere a inductores o también llamados bobinas. Vamos a ver qué viene siendo cada uno de estos elementos y cómo es que se comportan, cómo es que están construidos y cómo es que funcionan dentro de circuitos de corriente directa. Bien, en este video veremos qué es un capacitor. Físicamente, ¿qué es? Observemos las siguientes imágenes. Esperen, ese no es un capacitor, no nos confundamos. Ese tampoco lo es. Ni mucho menos, esas son resistencias eléctricas. Esas tampoco lo son. No, ni hablar. Ninguna de estas imágenes que ustedes ven representan algún capacitor. Ni mucho menos esa. Entonces, ¿cómo es que es un capacitor? Un capacitor es esta imagen. Esta sí está representándose un verdadero capacitor, donde nos puede o podemos detallar que podemos observar información relevante a su valor de capacitancia y al nivel de voltaje que éste puede soportar, así como también la indicación de su polaridad o terminal negativa. En este caso, este viene siendo la imagen de un capacitor polarizado o electrolítico. En la siguiente imagen también podemos ver otra serie de capacitores. Lo podemos encontrar de muchísimas formas y tamaños. Estos solamente son algunos. Si se fijan, estos que están aquí arriba son similares al de la izquierda, y los que están aquí abajo son de otro tipo o clase, también conocidos como capacitores cerámicos. Son un poquito más pequeños y los valores de capacitancia también son, por lo general, aún más pequeños. Pero, ¿cómo es que está construido un capacitor? ¿Y cuál es el símbolo que lo representa? Observemos. Un capacitor está formado o construido simplemente con dos placas metálicas separadas por un material aislante o también llamado dieléctrico. Las características de ese material dieléctrico, junto con las dimensiones de las placas, igual que la distancia de separación de las mismas, darán como resultado la capacitancia total, es decir, el valor de ese capacitor para poder almacenar o retener carga eléctrica entre sus placas. El símbolo, ¿cómo es que se representa? Como podemos ver en la imagen, simplemente son dos líneas paralelas. Estas líneas paralelas pueden ser rectas o quizás alguna de ellas puede ser en forma de arco. ¿Hay diferencias? Sí, sí las hay. El primero de ellos sirve para representar capacitores no polarizados o también cerámicos, como en la imagen que vimos anterior. El de abajo, el segundo, sirve para representar capacitores electrolíticos o polarizados, es decir, que poseen polaridad, y se importa la manera en que son conectados. Si podemos observar, un sinónimo de capacitor, es decir, o es también llamado la palabra de condensador. En la siguiente imagen podemos ver otro tipo de simbología para representar un condensador o capacitor electrolítico. Observen que no tiene una línea en forma de arco, sino que las dos líneas son paralelas. El símbolo o la simbología de todos los dispositivos electrónicos tiene que hacer alusión a cómo son construidos realmente. En este caso, como no posee un arco para indicar la polaridad negativa, se marca la polaridad positiva de este condensador. En el caso de un condensador no polarizado, no es necesario porque no importaría la manera en que se conecta al circuito eléctrico. También podemos encontrar otra serie de diversos símbolos para representar otra clase o tipo de condensador. Entre ellos podemos ver dos ejemplos para condensadores variables y condensador ajustable. Pero ¿cómo es que funciona un capacitor? Bien, prosigamos. ¿Qué es lo que está haciendo la imagen de un tinaco o un contenedor de agua de nuestro hogar? ¿Qué tiene que ver con el funcionamiento realmente de un capacitor? Bueno, observemos y entendamos cómo es que funciona primero un tinaco. ¿Para qué sirve? El tinaco está conectado a la red eléctrica de nuestro hogar y la funcionalidad
o el objetivo del tinaco más que nada es almacenar agua. ¿Por qué? Bueno, dependiendo de la zona geográfica donde te encuentres, la falta de agua es un problema muy grave. Entonces, la red hidráulica de la ciudad tiene horarios para lo que viene siendo el suministro de agua potable en tu hogar. Por lo tanto, se utilizan tinacos o contenedores para poder almacenar de forma temporal el vital líquido y que éste no falte dentro de tu hogar. Pero ¿cómo funciona? Simplemente veamos. En la imagen podemos ver que el circuito hidráulico lo que hace es alimentar al tinaco mediante una serie de tuberías. Esa serie de tuberías hace que el caudal del agua fluya hacia la entrada o la boca del tinaco, el cual está siendo controlada por una válvula flotadora. A medida que el nivel del agua empieza a subir, la válvula flotador empieza a sellar la salida del caudal, reduciéndolo hasta que cierra por completo, permitiendo que ya no pase más agua hacia el tinaco. En ese momento podemos decir que el tinaco estaría completamente lleno. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el funcionamiento de un capacitor? Bien, observemos. Como podemos ver, en principio de cuentas se parece un poco, aunque en gran medida o en forma escalado, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver el funcionamiento de un tinaco con el de un capacitor? Si estamos observando haciendo una analogía, entonces un capacitor se comporta como un tinaco, pues sí, podemos decir a grandes rasgos que de cierta manera podemos decir que sí. Observemos. En el caso de un tinaco, lo que estaría almacenando es agua, y la manera que llega esa agua hasta el tinaco es en forma de caudal. Entonces, ¿qué es lo que almacena el capacitor? Bien, como el capacitor se conecta a redes eléctricas, lo que almacena no es otra cosa más que carga eléctrica entre sus placas. ¿Y cómo es que la almacena? Mediante un flujo de electrones o corriente eléctrica, que esto sería parecido al flujo de agua o caudal. Como podemos observar, para que pueda existir flujo de corriente eléctrica entre las terminales del capacitor, tiene que haber un elemento que genere una presión o tensión eléctrica entre sus terminales. En este caso sería una fuente de voltaje directo. Esa fuente de voltaje lo que hace es generar una corriente eléctrica para que los electrones puedan fluir hacia una de sus placas, y el hecho de que el capacitor tenga un material aislante o no exista una conexión física entre sus extremos hará que las cargas eléctricas empiecen a acumular en uno de sus extremos o placas. Algo parecido sucede con el tinaco o el tanque de agua, solo que este, en lugar de estar haciendo acumulación de carga eléctrica, estaría haciendo acumulación de nivel de volumen de agua. Entonces, una vez que está cargado el capacitor, bueno, llega a cierto nivel de carga, ¿cómo es que se libera también? Observemos. En el caso del sistema hidráulico, una vez que no hay líquido o agua en la red hidráulica de la ciudad, el tinaco vuelve a proveer a tu hogar del agua que queda almacenada dentro de él. Entonces, ¿qué es lo que hace el capacitor? Observemos. Este interruptor básicamente estaría funcionando como la válvula check y la válvula flotador del tinaco. Cuando el interruptor se conecta hacia arriba, se conecta a la fuente, que sería similar a conectarnos acá a la red hidráulica para llenar el tinaco. Observemos que cuando se conecta a la fuente de 9 voltios, el capacitor empieza a acumular carga eléctrica entre sus placas y empieza a llenar. Obviamente llegará un instante en el cual el capacitor terminará por cargarse. En ese instante se detiene el interruptor o se desconecta. Después, ¿qué es lo que sucede? El interruptor se conecta a otro circuito. ¿Y qué es lo que pasa con la carga? La carga retenida dentro de las placas del capacitor se liberan a través de ese circuito para alimentarlo. ¿Esto qué tiene que ver con la red hidráulica en comparativa? Bueno, eso es semejante a cuando el tinaco o tu contenedor de agua, una vez de que no hay
agua en la línea de la ciudad, empieza a administrar el agua por esta otra tubería hacia tu hogar para que sigas teniendo agua en tu vida cotidiana o en todas tus actividades. Entonces, ese sería el principio de funcionamiento de un capacitor. Gracias por su atención.